Algunos dirán que Rafael y yo estamos haciendo un ejercicio vano aquí en esta ocasión de teorizar. Ahí están dos teóricos teorizando. No, de la importancia de esto, no tenemos pretensiones de teóricos en absoluto, sino tratar de darle una lectura, la nuestra, a informaciones, a datos a los que usted puede acceder. Usted puede ir a perspectivaciudadana.com y todos estos datos que estamos hablando y otros más que se dirán esta noche, pues usted puede acceder a ellos y darle su propia lectura. Nuestro interés es compartir la nuestra para que podamos ver qué es lo que está ocurriendo. Pues Rafael pues agregaba algunos elementos a este fenómeno de lo que está ocurriendo y yo quisiera agregar uno más. Y es que recuerden ustedes cómo se les prometió a los pueblos, a los países, digamos hasta los gobiernos de los llamados países socialistas, los de la cortina de hierro, los que estaban del otro lado de la cortina de hierro, que desmontaran sus regímenes socialistas, regímenes altamente planificados, estrictos, ¿verdad?, pero que tenían cierto nivel de protección social a sus ciudadanos, economías infuncionales y todo aquello, ¿no? Y que se pasaran al modelo de Occidente, porque esto les traería prosperidad, libertad, democracia, un montón de cosas. Y bueno, las revoluciones naranja, limonada, todas estas cosas que se inventaron para cambiar los regímenes que habían de esos llamados socialistas, ¿no?, regímenes de democracias populares. Y cómo luego esto también los invitaron a formar parte de la Unión Europea. Intégrense en la Unión Europea, es decir, vamos a integrarnos a la civilización, vamos a ser igual que Francia, que Alemania. Y ahora, en medio de la crisis, como las crisis tienen esa virtud que quitan máscaras, pues lamentablemente han descubierto la trampa en la que cayeron, la trampa de que todo esto fue un tinglado armado para apoderarse de sus mercados. La incipiente industria, pues, terminó en manos de alemanes, terminó en manos francesas, las economías terminaron maniatadas a los banqueros alemanes, porque estas economías aparecían y entonces, bueno, el interés alemán era exportar sus bienes. Y detrás de los exportadores alemanes estaban los banqueros alemanes. Y como los búlgaros, los húngaros, los checos, los croatas no tenían capacidad de consumo porque eran sociedades empobrecidas, se desmanteló todo aquello, fue una gran piñata entre los burócratas de los partidos comunistas que se repartieron las empresas, pues entonces había que darle dinero para que compraran. Y le llenaron los bolsillos, tarjetas de crédito, todo aquello inundaron a aquellos países, ¿no?, para que compraran bienes alemanes, bienes franceses, y bueno, aquello fue un endeudamiento mayúsculo. Y se les vendió, ustedes ahora son europeos de pleno derecho, y la Europa se expandió, y la Unión Europea de los 15, y la Unión de los 27, todo aquello, oh, ya yo soy europeo, y ando con mi pasaporte. Y miren lo que le están pasando a los gitanos rumanos ahora, porque los gitanos son rumanos, o son búlgaros, o son húngaros, ¿verdad? Ahora no tienen ni libertad para circular, no pueden estar ahí en Francia, no pueden estar en estos sitios. Entonces, ahora apestan, ahora los búlgaros apestan, ahora apestan los húngaros, lo que quieren es que se queden en sus países. Pero ¿qué pasa? Por ese exceso, lo mismo con los griegos, por ese exceso de dinero que se le metió entre ojo, boca y nariz, porque los banqueros alemanes querían meter dinero para que compraran bienes alemanes, pues ahora están hasta aquí. Ahora entonces le están obligando a esos gobiernos que apliquen políticas de austeridad, que recorten el gasto social, las pensiones, bajen los salarios, recorte educación, desmantelen los programas de salud, de protección de salud, y entonces, lo natural, búlgaros, húngaros, rumanos, están saliendo despavoridos para la Europa civilizada, la Europa que les acogió, que les dijo y les hizo creer que eran iguales. Son unos kurdos cualquiera. Exactamente, ¿entiendes? Entonces esta pobre gente se creyó este cuento de Caperucita, de que franceses, alemanes, italianos, ingleses los consideraban sus iguales. No, hombre, que nunca lo consideraron iguales. Todo fue un espejismo que le vendieron para aprovechar y ganarse esos mercados en su Guerra Fría, en la nueva versión de la Guerra Fría, luego de la caída del muro de Berlín y del desmantelamiento de la Unión Soviética. Entonces también tenemos ese elemento, ¿no?, que se revela con toda crudeza la estafa que ha sido este crecimiento de la Unión Europea y toda esta llamada libertad, democracia y prosperidad. Por eso están floreciendo gobiernos de extrema derecha en muchos de estos países exsocialistas, o algunos están volviendo a votar entonces por
los partidos comunistas rediseñados, los más radicales. que han cambiado un poco su fisonomía, ¿no? Entonces hay toda una reflexión también en esos países. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿En qué lío nos metieron estos banqueros? Porque a fin de cuentas, y eso tienen que darse cuenta los industriales, la solución a esta crisis, que fue originada por los banqueros, no por los bancos, porque los bancos no existen, los que existen son los banqueros. Esta crisis creada por esos banqueros, no por todos, porque ya hemos visto que muchos... Los de aquí no tienen nada que ver con eso. No, los de aquí fueron inteligentes. Sí. O sea, uno de los talentos de aquí de los banqueros fue resistirse a esa apertura que le estaba vendiendo el Fondo Monetario Internacional, que le estaba vendiendo el Banco Mundial. Por suerte, los dos principales bancos aquí, uno es estatal y otro es privado, que tienen una fuerza y tienen la mitad de la cartera de crédito. Se resistieron a la entrada y se manejaron y se protegieron. Por eso no tuvimos la crisis. Así es. No tuvimos la crisis. Pero además no son bancos de inversión. No, claro. O sea, no se pusieron a especular ahí afuera tampoco. Fueron muy prudentes. O sea, nuestra banca es sana. Y nuestros banqueros fueron muy inteligentes. Algunos no lo fueron, pero ya con eso sabemos qué pasó. Pero con los otros fueron muy astutos, muy inteligentes, muy prudentes. Pero en otros lugares hay algunos que fueron muy audaces y pensaron que esto era un casino, ¿no? Claro. Y armaron el lío. Y entonces, este lío que armaron los banqueros, que ha ido a perjudicar a los industriales, ahora están tratando de que la crisis se resuelva otra vez a favor de ellos. Claro. Entonces, por eso hay que hacer un llamado a los industriales. Los industriales tienen que mirar hacia la clase media, en lugar de mirar hacia los banqueros, tienen que mirar a la clase media para construir esa gran alianza, para ver cómo se cambia la cosa. Quienes tienen que dirigir estos procesos son los industriales, es el capital productivo, para lograr subordinar a los capitales financieros para que inviertan. Y las personas de clase media para que encabecen muchos de esos procesos productivos, porque son los que son ingenieros, los que son los técnicos que dirigen esas grandes empresas. Pero fíjate una cosa, Roberto, que tiene muy importante eso que tú planteas. Se supone que el sistema industrial, bajo la modalidad primigenia cuando surge, no es lo que ha estado primando ya actualmente. O sea, eso ha pasado a un segundo plano en buena medida, porque las finanzas se han impuesto a la parte industrial. Pero hay un componente también nuevo que es quizás donde los industriales pueden hacer el comeback, recuperar su espacio. Recuperar de nuevo el espacio. Y es el vínculo, alianza, como tú dices, con los consumidores y todo el sistema y trama de leyes, normas y derechos asociadas al consumidor, que no es otro que el ciudadano fundamentalmente. Así es. Entonces, por ahí está una brecha importante para que busquemos una salida interesante de esta situación de crisis que estamos viviendo. Así es. Creo que tenemos que ir a una pausa de nuevo, ¿verdad? Vamos a la pausa y las noticias. Vamos a las noticias, don Miki.